Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bendito sea nuestro Rey, este bendito Salvador, esta bendita piedra, este bendito Rey, que nos ha dado Dios y que es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos. Bendito sea Dios y el Padre por estarnos permitiendo en su misericordia, en su paciencia, un bendito día más en estos tiempos proféticos de principios de dolores de parto, en estos tiempos proféticos de apostasía, y que nosotros, el pequeño remanente profetizado en estos últimos tiempos por el Creador de los cielos y de la tierra, no nos desampare y tengamos desde el tercer cielo, día con día, toda clase de riqueza y de bendición, porque Él es fiel. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús, habiéndole pedido que nos abra el tercer cielo para que en esta hora me permita ser un expositor de la verdad, de esta bendita palabra de vida. Claro, como siempre le repito, no es nada más pedirle, sino es pedirle primeramente cumplir con el pacto para poder tener las bendiciones. Y bendito hermano, no por jactancia, pero para que usted quede tranquilo a los poquitos que siguen. Yo vengo con una conciencia tranquila para que Dios me pueda utilizar, para que pueda predicar la verdad. Yo le he pedido también, bendito hermano y bendita hermana, por todo suscriptor, por todo seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios, por Cristo, para encontrar estas enseñanzas verdaderas por este medio o por cualquier otro medio sin importar, pero que sea de Dios. He pedido a Dios para que todo aquel que las encuentre tenga un entendimiento y no se pierda y podamos estar algún día en la vida eterna con Dios. Yo le he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Brasil, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 39 del bendito libro del Éxodo 19:6. Vuelvo a repetir, Éxodo 19:6. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo esta bendita palabra profética, acomodando lo espiritual a lo espiritual, con todas las historias que Dios nos ha permitido en todo el Antiguo Testamento, en esta que estamos viendo ahorita que tiene profecía, pero en todas, desde Génesis hasta Malaquías, en todos esos libros que Dios nos ha permitido en el Antiguo Testamento como una sombra y que nos permite en su misericordia la riqueza y nos da la capacidad a los que estamos conforme a su bendito pacto, darnos el entendimiento para poder enseñar la profundidad, la grandeza, la altura, la anchura de su amor y de este bendito pacto que nos ha traído. Ayer vimos y estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente, cuando nuestro Señor Jesucristo subió al monte, subió con Dios una vez que murió y resucitó y bajó y lo hizo Dios Rey de Reyes, Señor de Señores, y vino el nuevo pacto, vinieron las ordenanzas y los mandamientos para el pueblo nuevo de Dios. Y es lo que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana. Y dice también en el 6, ya vimos ayer, que pusiésemos atención al pacto, al verdadero camino, a la verdad, para qué nos llamó Dios y qué es lo que nos pide. Y recuerde, muy importante, esto que estamos viendo es para todos, no es para uno nada más. Es para todos, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 6, y esto lo sabemos, los que tenemos la cabeza de Cristo Jesús, los que hemos salido de Egipto, los que hemos participado del Cordero Pascual.
Dice, y ustedes o vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Claro, una vez que vimos, bendito hermano, que nosotros debemos de dar oído a su voz, de guardar su palabra, de guardar su pacto, de no regresar para atrás, de ser un especial tesoro que también lo vimos ayer. Ahora, aquí una vez que alcanzamos la estatura del varón perfecto mediante el amor de Dios y de Cristo Jesús, mediante su hechura, Dios como alfarero, nosotros como el barro, entonces se cumple el pacto para lo que fuimos llamados. En el Nuevo Testamento dice la palabra que nosotros somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto, bendito hermano y bendita hermana, es las riquezas que a mí Dios me ha permitido ver, su bendito poder, ya no de abrir un mar rojo, ya no de ver un maná durante 40 años físico, sino por fe. Dios me ha permitido contemplar su bendito poder de cómo cuando yo era un animal, y también me ha permitido ver hermanos y hermanas que me permitió Dios el privilegio de conocer y llegar a sus vidas antes de que fueran cristianos, las vidas que teníamos y cómo estábamos en ignorancia, cómo estábamos muertos, y que hoy, con su fuego, con su amor, a los que fuimos mansos, a los que nos dio una forma, como hoy somos un linaje escogido, como somos hoy sacerdotes, como hoy nos ha dado Dios un don para poder servir. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, sacerdote, porque usted va a decir, eso es en el primer pacto. No, también en el segundo pacto. También en el pacto nuevo viene en Pedro. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Digo, ¿qué hacían los sacerdotes? Hay que saber, porque era como una sombra de lo que iba a venir, que era un sacerdote. ¿Cuándo los constituyó Dios? Aquí, pues ya había Aarón, pero todavía no los escogía Dios bien. Ya había escogido que esa tribu iba a ser de sacerdotes, pero todavía no mandaba hacer el templo. Todavía aquí no estaba el templo. Pero vamos a profundizar. ¿Qué era un sacerdote o un sumo sacerdote de la tribu de Leví? Que fue el cuarto, Rubén, Simeón, Leví el tercer, hijo de Jacob. ¿Qué hacía un sacerdote? Cuando Dios, vamos a ver en Éxodo más adelante, le da el mandamiento a Moisés de erigir un tabernáculo representando la habitación de Dios o la casa de Dios, conforme al modelo que se le indicó a Moisés y que vamos a ver más adelante, pero le voy adelantando. Había dos atrios, dos lugares, uno que se llamaba el lugar santísimo y otro que se llamaba el lugar santo. Esos dos atrios estaban separados por un velo, por una cortina, para separarlos. Ahora bien, en esos dos atrios no podía entrar nadie del pueblo, nadie, ningún israelita que estuviese circuncidado en el prepucio. Únicamente podía entrar una tribu escogida por Dios, y esta tribu era de sacerdotes, los levitas. Y en esta tribu Dios escogía sacerdotes y sumos sacerdotes. Ahora bien, en el lugar santísimo, en el atrio principal, estaba la caja de acacia, que Dios también más adelante vamos a ver cómo la mandó a hacer, conocida como el arca del testimonio, la que tenía 2 querubines bañada en oro, la urna que contenía
la vara que usó Moisés y Aarón y para sacar al pueblo de Egipto contenía una medida de maná y contenía la ley mosaica que Dios le dio a Dios en el monte cuando subió, que todavía no llegamos tampoco ahí. Ahí adentro también estaba la mesa de los sacrificios, la mesa donde se ofrecía la sangre a Dios. Del otro lado estaba la mesa de los panes en el otro atrio y estaban los candelabros. Ahora bien, los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. Únicamente laboraban y ministraban en el primer atrio. ¿Cuál era la obra que Dios les encomendaba a los sacerdotes? El sacerdote en el atrio, que no era el lugar santísimo, tenían el mandamiento de que los candelabros que habían ahí adentro no les faltara aceite y en todo momento estuvieran ardiendo, en todo momento estuvieran con luz. De igual manera, tenían que estar cambiando cada cierto tiempo el pan sin levadura, el pan con hierbas amargas, el pan que era únicamente para los sacerdotes, tenían que estarlo cambiando y tenerlo fresco cada cierto tiempo. Y en el otro atrio, que entraban únicamente los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote tenía el ministerio de que cuando venía el pueblo a confesar los pecados y el sumo sacerdote escuchaba el pecado y el transgresor del pueblo venía con víctimas para ofrecerle a Dios. Ahora, esto quiere decir animalitos que le ofrecían a Dios por el pecado. El sumo sacerdote tomaba el animalito, lo degollaba, invertía toda la sangre en un lebrillo y lo partía en 4, según el mandamiento de Dios, y lo ponían las vísceras y la carne, la ponían a la lumbre. Y el sacerdote tenía que comer, o el sumo sacerdote tenía que comer de la carne al fuego, pero ya casi carbonizada. Ahora, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde no podía entrar el sacerdote, y abogaba, intercedía por los pecados del pueblo, según la familia, según la persona, y la sangre se la ofrecían a Dios ahí adentro, rociaban la mesa del altar para perdón de los pecados. Todo como una sombra. Ahora, de igual manera, todo eso que Dios permitió, todas esas historias vivas que tienen conocimiento hoy y que eran una sombra de lo que iba a venir, ¿qué significa esto el día de hoy? Muy bien, hoy hay un lugar santísimo y hay un templo donde adoramos a Dios. Nada más que el templo que somos nosotros, que es el que vino a levantar Cristo Jesús con su vida, ya no de manos humanas, sino su iglesia, porque la bendita palabra nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Bien, nosotros, el templo de Dios, es el lugar santo, donde nosotros, los sacerdotes, sea obispo, sea apóstol, sea maestro, sea pastor, sin importar el don, cualquier don que uno llegue a tener dado por Dios, es suficiente para ser un sacerdote. Ahora, ¿qué hacemos todos estos sin importar el don? Muy bien, como una sombra de lo que iba a venir. Mire, el candelabro, bendito hermano, era algo parecido a esto, así. Era una base que se apoyaba desde el piso con una base y tenía como soldados 3 soldados aquí a la base, ¿no? De bronce. Tenía tres tubulares en forma de U como herradura, 1, 2 y 3. Y en cada esquinita había un depósito de aceite como
cuando uno pone velas para que estuviese prendido en todo momento y ardiendo. Y aquí en medio, aquí arriba, había otra donde se le hacía aceite y se le prendía el fuego. Entonces, eran 7 lumbres, 7 fuegos. Y el sacerdote tenía que estar revisando el aceite, que no se acabara, para que estuviera ardiendo la lámpara en todo momento. No se podía apagar. Ahora, ¿qué significa esto? Muy bien. Lo de medio representa a Cristo Jesús, que nos vino a sostener como iglesia y que nos vino a dar la luz, que el fuego del Espíritu Santo. Cuando Jesús vino, nosotros estábamos en tinieblas, todo el mundo estaba en tinieblas. Y cuando Cristo Jesús vino, dijo, yo soy la luz. Y también en Mateo dice que nosotros somos luz, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que una lámpara no se puede esconder debajo, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Entonces, así Cristo Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, nos vino a prender la luz, ¿verdad? Y nos vino a traer el aceite, porque en aquel entonces se utilizaba un aceite para tener ardiendo el candelabro. Así de igual manera el aceite hoy es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, el sacerdote, lo de medio, representa a Cristo Jesús, que sostiene a las 6 lámparas. El número 6 es mientras estemos aquí abajo, es mientras estemos en el cuerpo humano. El número 7, la 7ª lámpara, la hace Cristo Jesús, que nos vino a unir, porque son 3 lámparas de un lado y 3 lámparas son 6, refiriéndose a nosotros, los que permanecemos con Cristo Jesús. Ahora bien, los sacerdotes, que representan la iglesia, y el candelabro estaba bañado de oro también, que también tiene simbolismo. Bueno, el sacerdote que trabajaba en ese lugar tenía el mandamiento de estar revisando el aceite y de que no se acabara. De igual manera, como una sombra de lo que iba a venir, hoy, nosotros que somos sacerdotes, sin importar el don, tenemos el mandamiento de Dios de estar velando por las ovejitas, de estarlas exhortando, amonestando, redarguyendo, para que no se les acabe el aceite, como a las vírgenes insensatas, que se les acabó el aceite cuando el esposo venía, que cabecearon. Entonces, un verdadero sacerdote, una verdadera iglesia, está trabajando en todo momento, vigilando, cuidando al rebaño, cuidando a las ovejitas, para que en todo momento estén ardiendo y tengan luz. Y de igual manera, el sacerdote estaba cuidando la mesa del pan de la propiciación, de estarlo cambiando y tenerlo fresco. Así también nosotros, como sacerdotes, el pan representa la palabra, y nosotros todos los días debemos de estar cambiando las enseñanzas, dando una enseñanza y dando otra enseñanza y dando otra enseñanza y dando un libro y dando una epístola y hablando de todos los mandamientos de Dios. Ahora bien, en el lugar santísimo que entraba el sumo sacerdote, en este nuevo pacto que Dios trajo como una sombra de lo que iba a venir, quitó esos atrios. Cuando Cristo Jesús en la cruz murió, se rasgó ese velo que había en ese templo. Bueno, posteriormente en el templo que construyó Esdras y Nehemías, se rasgó ese velo, como diciendo, esto era una sombra, esto era una preparación, esto ya no va a ser así. Y hoy no tenemos nosotros lugar santísimo. El único sumo sacerdote que hay hoy y que es inmortal es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en el libro de Hebreos muy profundamente. Es nuestro Señor Jesucristo, el cual traspasó el tercer cielo y subió con su sangre a ofrecer al Padre para el perdón de nuestros pecados. Y de igual manera, Cristo Jesús sigue como sumo sacerdote, porque la bendita palabra nos enseña en 1 de Juan, en el Nuevo Testamento, que abogado tenemos para con Dios. En Hebreos dice también que Jesús intercede por nosotros cuando yo, por ejemplo, o usted como discípulo,
podemos tener un tropiezo sin practicar el pecado y alguien nos exhorta, nos amonesta, nos redarguye o nosotros nos damos cuenta de que pecamos, entonces, si yo soy humilde y acepto mi pecado, contrito y me duele el pecado y lo confieso a mi sumo sacerdote como en el Antiguo Testamento, pero ahora que es Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús como sumo sacerdote está en el lugar santísimo ofreciendo su sangre, como dice en 1 Pedro, que nosotros somos rociados con la sangre de Cristo Jesús. Ofrece su sangre para volvernos a perdonar. Alabado sea Dios. Bendito hermano. Entonces, todo esto era una sombra. Entonces, nosotros seguimos siendo sacerdotes porque exactamente estamos haciendo no lo mismo físicamente con ejemplos terrenales, pero sí espiritualmente. Porque aquí el lugar santo o el día de hoy es una congregación llamada por Dios, puesta por Dios, resucitada en el bautizo. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos que estar cuidando los candelabros que es la iglesia, tenemos que mantenerla con luz, exhortando, amonestando, redarguyendo y tenemos que estar enseñando la palabra que es el pan de la propiciación. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, aquí ya está profetizando y ustedes me serán un reino, ahora reino de sacerdotes. ¿Qué es un reino? La palabra reino viene de rey, viene de una nación, viene de un gobernante. Y recordemos lo que gritaba Juan el Bautista en el desierto. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, los sacerdotes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos una cabeza, que es Cristo Jesús. Estamos gobernados por un rey. Acuérdense que gritaba Juan el Bautista. Ya le dije, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ustedes me serán un reino también que Dios nos ha delegado autoridad para gobernar, para juzgar con la palabra. Así lo dice en Hebreos mi hermano y hermana. Sujétense a sus pastores. Ahí está la autoridad que Dios nos ha dado. Sujétense a sus pastores como quienes ellos han de dar cuenta de sus almas. Y háganlo de buena manera según cuál haya sido la conducta del pastor. Claro, yo no me voy a sujetar a cualquier impío o a cualquiera que me diga que es apóstol o pastor. No, de acuerdo al fruto, de acuerdo a su obra. Ahora, ahí está. Nosotros juzgamos. Por eso, ustedes me serán un reino. Ahí está, reino de sacerdotes. Ya le expliqué. Y gente santa. Porque bendito hermano y bendita hermana, el sacerdote, el obispo, como lo dice en Timoteo, ¿cómo debe de ser el representante? ¿Cómo debe de ser un sacerdote? ¿Cómo debe de ser el obispo? Lo dice muy claramente en el Nuevo Testamento, irreprensible, casto de sí mismo, que sepa gobernar su casa, casado una sola vez, no iracundo, que tenga buen testimonio de los de afuera, que tenga buen testimonio de los de adentro, no dado al vino, etcétera, hermano. O sea, en pocas palabras, impecable, íntegro, a imagen de Cristo Jesús. Ahí está, gente santa, santa sin pecado y consagrado a Dios, porque desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el sacerdocio no hacía ninguna obra de los que hacía el pueblo, ninguna. Los sacerdotes únicamente estaban consagrados los 7 días a la semana a Dios, consagrados. No, los otros sí tenían obra, sembraban, eran agricultores, eran ganaderos, sí tenían obra, pero los sacerdotes no podían participar en ninguna obra de lo que el pueblo tenía. Estaban consagrados, ya como una sombra de lo que iba a venir, porque hoy de igual manera los discípulos, en lo que se están discipulando, en los que están siendo enseñados, en lo que van conociendo la verdad, pues pueden trabajar, pueden estar en esa obra, porque ignoran muchas cosas y mediante un sacerdocio, mediante alguien que les está enseñando, se van discipulando y una vez
que alcanzaron la estatura del varón perfecto y dejaron toda obra infructuosa, entonces pueden trabajar también como sacerdotes. Bueno, gente santa, ya le dije, santo es sin pecado y santo es consagrado a Dios. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el pacto. Ahora, ¿a quién le encargó Dios eso en su momento? A Moisés, en el monte, cuando subió al monte por primera vez. De igual manera, ¿quién es nuestra cabeza? ¿Quién es el que dice desierto, desierto? ¿Quién es el que nos trajo el pacto? Lo que Dios me permite predicar, bendito hermano, yo no lo traje. Esta es voz de Cristo Jesús y este es el pacto y perfección, santidad. Así, ahora, para encontrar un sacerdote así, no los hay. Pero claro, no son de Dios, no son de Cristo. Dice en el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahora, a los ancianos. Ya hemos tocado también esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, los ancianos del pueblo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente en el Nuevo Testamento la madurez espiritual es alcanzar un tamaño de poder discernir entre el bien y el mal. La madurez espiritual y la ancianidad espiritual es tener tanto el Antiguo Testamento en mi corazón y la comprensión del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en mi corazón y la comprensión del Nuevo Testamento. Los que han alcanzado mediante la fe, mediante el amor de Dios, mediante su presencia, este tamaño espiritual es hoy conocida como la iglesia. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, profetiza, los que han alcanzado una estatura. Ahora, muy bien, Dios le habla a Cristo. El día de hoy, Cristo le habla a la iglesia. Como ya lo vimos también a los que han dado un seguimiento. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón. Cuando también Dios me permitió enseñar en enseñanzas pasadas que Aarón representa a la iglesia y cómo así, bendito hermano y bendita hermana, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña que la cabeza de Cristo es Dios y que la cabeza de la iglesia es Cristo y que nosotros somos puestos por Dios para transmitirle al pueblo las enseñanzas. Entonces, esto es para los ancianos. Estas enseñanzas de guardar el pacto, de ser santos, no era tanto para el pueblo, sino para los ancianos. Sí, sí todos somos llamados, pero recuerde que hay un discipulado. Ahora, ¿y los ancianos? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová me ha mandado. Porque estas palabras son de vida, bendito hermano, porque ya vimos que si hacemos estas palabras vamos a tener vida, vamos a ser el mayor tesoro de Cristo. Pero ¿qué pasa si Cristo Jesús se calla? ¿Qué pasa si no nos hubiera venido a decir? Pues que no tuviéramos estas bendiciones, estuviéramos en ignorancia, estuviéramos ajenos. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, ponga atención a lo que dijeron los ancianos, porque esto es muy importante. Hay muchísima enseñanza aquí, bendito hermano y bendita hermana. En el 8 dice, y todo el pueblo respondió a una. Ahora, cuando Cristo Jesús hoy nos habla, por medio de su bendita palabra, ¿cuántos están en contra de la cruz? De comer su carne, de beber de su sangre, de una separación, de salir de Egipto, de comer el cordero pascual, de ser sumisos, de amar el maná, de soportar las pruebas. ¿Cuántos no están en un mismo sentir? ¿Y cuántas doctrinas hay diversas que han entrado con herejías, que se dicen cristianos y que han entrado decenas y centenares
de doctrinas que metodistas, que bautistas, que adventistas, que del séptimo día, etcétera. ¿Cuántos? Muchísimos. Pero, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Que hablemos una sola cosa y estemos en el mismo sentir y que unánimes digamos amén. Ahora, aquí eran ancianos. Aquí yo me he encontrado y he tenido el privilegio de tener hermanos y hermanas en Cristo Jesús que tienen un crecimiento espiritual dado por Dios y tienen una sabiduría dada por Dios y no por mí, que cuando predicamos y hablamos, aún estamos en un mismo lenguaje, en un mismo sentir y enseñamos una misma cosa. Versículo bíblico, otro más, porque a mí me gusta profundizar para poder entender. En el libro de los Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2, se nos da la enseñanza de que Pablo, una vez que fue caído del caballo en el libro de los Hechos, se le presentó Cristo y aceptó el bautizo. En Gálatas nos dice que Pablo no se fue con los discípulos inmediatamente, sino que Pablo se fue al desierto durante 13 años a consagrar su vida, a aprender, a discipularse, alejado del pecado, como un Buda, como un discípulo, como un alumno fuera del mundo, a meditar. Y dice que después, pasados todos esos años, ya con el conocimiento que Dios le dio, se presentó a los baluartes de la iglesia, así lo dice la palabra, a los que siguieron a Cristo, a los apóstoles, a Juan, a Pedro, y que cuando él o los baluartes, los primeros que siguieron a Cristo, escucharon hablar a Pedro, le dieron la señal, la diestra, en señal de que tenía la revelación, en señal de que estaban a una, como aquí dice. Cuando nos habla Cristo y decimos nosotros, amén, unánimes haciendo, y no estamos peleando ni contendiendo con la bendita palabra a cada mandamiento que se nos da, sobre todo cuando hemos alcanzado una estatura. Por eso, y todo el pueblo de los ancianos respondió a una, así, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, no es el oidor, no es el que dice amén. Recuerde que la comida y la bebida es venir a escuchar el consejo y hacerlo, y practicarlo. Ok, ya tengo el conocimiento, ya vine a la bendita palabra, ya me dijo Dios y Cristo Jesús qué es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué debe de estar en mi corazón? Haremos, lo practicaremos. Hasta aquí vemos un pueblo hasta ahorita obediente. Bueno, ya había pecado, pero estamos hablando de los ancianos. Todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y refirió a Jehová las palabras al pueblo o del pueblo. Entonces, de igual manera, Moisés refirió las palabras del pueblo, Señor. Se les dio la palabra y dijeron que todos esto lo iban a hacer. Entonces dice en el versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. También para que te crean para siempre. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es la riqueza de decir amén? ¿Cuál es la riqueza de ser mansos? ¿Cuál es la riqueza de que cuando Cristo Jesús dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede venir en pos de mí? Y que muchos le dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién podrá aguantarla? Y que Cristo Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos dijeron, no, Señor, nosotros sabemos que tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? No, nosotros te vamos a seguir. De igual manera, los que no siguieron a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento no volvieron a tener la voz de Dios nunca. No volvieron a tener la verdad. Pero los que aún dicen vamos a hacer y son sumisos y son obedientes, entonces venga la bendición. Vea la bendición.
que viene. Entonces Jehová dijo a Moisés, fíjese bien, una vez que Moisés le refirió a Jehová que iban a hacer todo lo que Dios les había dicho, pues fíjese bien lo que dijo. He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Yo vengo a ti en una nube espesa. A Moisés, que Moisés representa a Cristo. En una nube, ¿por qué en el Antiguo Testamento? ¿Qué representa la nube? Mire, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos dice que a Dios nunca lo ha visto nadie jamás y que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, el primer pacto fue con pecado, porque no había venido el sacrificio del Hijo de Dios para limpiar con su sangre nuestro pecado y que pudiera venir a habitar el Espíritu Santo para ya no pecar. Entonces, el primer pacto fue una preparación, fue una sombra de lo que iba a venir, fue con pecado. Entonces, la nube representa algo que se oculta. Por decir, yo veo en el día el sol cuando no hay nubes, y lo puedo ver, pero cuando hay nubes, lo oculta, no puedo ver al sol. Imagínense que yo hubiera nacido y que todos los días estuviera con nubes, no conocería el sol. Sé que hay un sol, sé que hay luz, pero no lo veo porque hay nubes. Entonces, hoy en este nuevo pacto ya no tenemos esta nube. En este nuevo pacto, hoy los que son santos pueden ver a Dios. Y le voy a decir, bendito hermano, para que no dude lo que le estoy diciendo, ya se lo he dicho. Y aquí, pues tengo que profundizar bien lo de la nube para que usted entienda cada versículo, para que podamos comprender. Mire, primeramente yo pude ver a Dios, no cuando me llamó, no cuando me bauticé, no cuando recibí la resurrección. Ahí sentí nada más un gozo, sentí vida, sentí una alegría. Y entonces Dios me empezó a hablar y empecé a hacer y me empezó a dar una forma y me empezó a probar y me empezó a transformar de un animal por muchos días, por semanas, por meses, quizás por 2, 3 años, hasta que me dio una forma. Y entonces, cuando yo me di cuenta de mi antigua vida y de lo que era, pude ver a Dios en mi vida, la transformación que me dio. Ahora, una vez que vi a Dios primeramente en mi vida, de cómo me convirtió en un animal, en un ángel, y pude ver a Dios en mi vida, en mi transformación, me ha dado el privilegio hoy de poder ver a Dios hoy con gente que Dios me mandó en un principio a evangelizar cuando no conocían a Dios. ¿Y cómo las conocí Dios? ¿Cuál era su lenguaje? ¿Cuál era su obra? Y cómo a través de los años Dios los fue transformando y yo hoy puedo ver a Dios en cada uno de los pocos que hoy permanecen y tienen una estatura espiritual. Porque el fruto no es mío. El fruto que yo tengo y el fruto que ellos tienen es de Dios. Y ahí lo dicen Gálatas. El fruto del Espíritu Santo. Los ciegos no pudieron ver a Dios en Cristo. Porque Cristo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre. Pero ¿cuántos pudieron ver al Padre en Cristo Jesús? Los pecadores no, los ciegos no lo pudieron ver. Entonces, el primer pacto fue con una nube. El primer pacto fue una preparación. En el primer pacto, sí, les hablaba Dios por medio de Moisés, pero oculto. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Espesa es para que no se viera, para que el pueblo oiga nada más la palabra. Porque en el Antiguo Testamento esta bendita ley la tuvieron, pero sin ver a Dios, sin ver su fruto, sin ver la imagen
como hoy la tenemos en este nuevo pacto. Dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también vamos a aprender mucho. Mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Pues claro, bendito hermano y bendita hermana, que esto también profetiza, porque cuando Cristo Jesús vino y cuando Cristo Jesús hablaba, se quedaban con la boca abierta de su sabiduría. Se maravillaban, porque hablaba con autoridad y hablaba una sabiduría que jamás habían escuchado. Y los que creían, el pueblo de Dios, cuando escuchaban a Cristo, le creían por la sabiduría que tenía. Ahora, y así, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos dicho, vamos a hacer lo que Dios nos dice, vamos a hacer lo que Dios nos dice, tenemos el privilegio de escuchar la verdadera voz para creer. Otra cita bíblica que le voy a dar para concordar. Cristo Jesús dijo que el que entraba por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y no escucha la voz de los extraños. El que entra por otro lado es salteador, ese es ladrón, en la parábola del redil, que concuerda con esto. Porque ¿qué es entrar por la puerta del redil? El que cuando se me predicó el evangelio de tomar mi cruz, de morir, de apartarme, de entregarme, y yo decidí hacerlo, entonces tengo el privilegio de poder escuchar la verdadera voz y de reconocerla. Así lo dice, el que entra a la puerta del redil, la voz del pastor escucha. Bueno, entonces, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Porque iba a haber una conversación de Dios con Moisés. También para que crean para siempre. Y claro que les iba a dar los mandamientos, la ley, dice que para que crean para siempre. Ahora, esta es una riqueza que Dios nos da. Vuelvo a repetir, bendito hermano, porque usted me podrá decir, ¿por qué hay tantos cristianos engañados? ¿Por qué hay tantos cristianos que no escuchan la voz de Dios? Porque si estamos concordando lo que acabamos de ver arriba, es el pueblo que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es el pueblo que está dispuesto a escuchar, a guardar el pacto, a no pecar. Dice, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Ahora, las palabras las refirió al pueblo y también a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ahora bien, ¿qué le dijo Dios a Cristo Jesús? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Cristo Jesús cuando estábamos en pecado? Le dijo, ve, desciende, hijo, baja al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Santifícalos y laven sus vestidos. Es muy importante. Meditamos. Santifícalos. Santifícalos viene de santo y viene de una consagración. El pacto que Dios trajo por medio de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús se despojó y no escatimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y se humilló ante Dios en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y Cristo Jesús vino, nos enseñó el camino, vino a preparar, nos enseñó, y una vez que nos enseñó el tomar la cruz, eso es santificar, porque el pacto es que Cristo Jesús nos enseñó que íbamos a ser comprados, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, para sacarnos de la esclavitud del diablo y para ser hoy esclavos de él.
porque la palabra Señor significa amo. Claro que esto es por libre albedrío, por voluntad propia, por fe, pero debemos de saber que salimos de una esclavitud para la cual no fui hecho, pero también soy llamado para ser esclavo de Cristo y para tener una obra para lo cual fui hecho, la cual me trae gozo, la cual no me trae cargas. Entonces, es muy importante lo que estamos viendo en el 10. Ve al pueblo, ahí está, y santifícalos con la palabra, sácalos y derrama tu sangre, porque gracias al sacrificio de Cristo Jesús, hoy soy santo, porque en el primer pueblo no hubo santificación. Santifícalos hoy y mañana, a los que vayan a venir, hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Dice en Jeremías 2:22, que por más que me lave con jabón y lejía, la mancha de mi pecado permanecerá sobre mí. ¿Qué nos da a entender ese versículo bíblico? Nos da a entender que el único que puede quitar el pecado del mundo, la mancha del mundo, es la sangre de Cristo Jesús. Y lavó el vestido viejo que tenía y me mudó los vestidos blancos para servir a Dios. Profecías ya cumplidas. Pero vuelvo a repetir, un pueblo santificado. Dice en el 11, y estén preparados para el día tercero, porque a los 3 días vino toda esta bendición. Recuerde que Cristo Jesús murió y al tercer día vino el lavamiento, vino la vestimenta, vino el nuevo pacto. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Profecía bíblica, claro, en una nube espesa, porque Dios iba a hablar en ese monte, pero profecía, bendito hermano. ¿A qué se refiere esto? Que gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, el Espíritu Santo descendió. Recuerde que en el Antiguo Testamento hay una profecía en donde dice que uno de los nombres que se le da a Dios es Emanuel. Y Emanuel es una profecía que significa Dios con nosotros. Y en el libro de los Hechos se cumple esta bendita palabra en donde dice que cuando los primeros que siguieron a Cristo, y una vez que murió Cristo y resucitó, entonces recibieron como lenguas de fuego el Espíritu Santo, y toda carne recibió el Espíritu Santo de Dios. Y pasamos a ser el templo de Dios. Pero esto aquí está profetizando, sí, con enseñanzas como parábolas en el Antiguo Testamento, como ejemplos, pero proféticos, para poder hoy saber lo que tenemos. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, el tercer día descenderé a ojos de todo el pueblo. Y ya le dije a ojos, porque los que no somos ciegos, los que podemos ver a Dios el día de hoy, ya no en una nube espesa, sino lo podemos ver ya, a ojos de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Ahora, muy importante también, sobre el monte Sinaí. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para poder contemplar todas estas riquezas el día de hoy y ser acreedores a estas profecías, son los que salimos de Egipto, son como Jetro, el suegro de Moisés, que lo dejó todo cuando supo que Moisés estaba ahí, lo fue a buscar. Son todos los que hemos dejado todo y hemos subido, de abajo nos ha resucitado Dios y hemos subido al monte. Porque cuando Dios dice que el que busca encuentra, muchos no encuentran porque buscan en el mundo, porque buscan abajo. Porque para encontrar a Dios se necesita subir, se necesita tomar la cruz, se necesita salir del mundo. De igual manera, la comida, el que tiene hambre se le dará,
El que pide se le da. Muchos piden y piden abajo, sin salir. Entonces, las bendiciones están arriba en el monte Sinaí. Dice, y señalarás, dice en el versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subiréis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. Ahora, si van a acercar al monte, guárdense de no subir al monte, guárdense de no tocar sus límites, porque había un límite nada más para ir a las faldas. Guárdense. ¿Qué profetiza, bendito hermano? ¿Y qué vamos a aprender aquí también con la voz de Dios? ¿Qué vamos a aprender sobre esto? Que en el primer pacto fue terrenal. El primer pacto fue de abajo. En el primer pacto no pudieron ser ángeles. No pudieron tener las alas del gran águila. No vino el pacto de la cruz. No vino el pacto de comer la sangre de Cristo Jesús. No vino el pacto de ir a todas las naciones a llevar el evangelio. No vino. En el Antiguo Testamento no. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando la bendita palabra dice que sin santidad nadie puede ver a Dios, porque el que ve a Dios sin santidad muere, irremisiblemente, muere. Así, para poder tener yo la presencia de Dios, tuve que haber creído, tuve que haberme bautizado, tuvo que Cristo Jesús haber abogado con su sangre para perdón de mis pecados y para poder ver a Dios en este nuevo pacto. Entonces, también vamos a aprender algo, porque le voy a ir adelantando mucho sobre esto. Y vamos a poner estos ejemplos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que está en pecado, le molesta, le aturde, le enloquece la palabra espiritual de Dios. Usted le habla a un pecador de la cruz, del bautizo verdadero, del pacto verdadero, y para él son locura y se van, les molesta la palabra. ¿Por qué? Porque para poder tener y decir amén, se necesita ser un ser espiritual. Es como si yo, por ejemplo, a un puerquito le quiero decir, ven, vamos a una plaza comercial para comprarte un reloj y para comprarte ropa, vente, vámonos a que te bañes. El puerquito se va a molestar porque su hábitat es el excremento, el lodo, el corral. Si el puerquito pudiera entender un poquito, aborrecería a lo que yo lo invitara. De igual manera, yo antes de ser cristiano era un puerquito, y si a mí me hablaban de estas cosas que son espirituales, pues me molestaba. Pero entonces tuve que haber sido participante de una resurrección para dejar de ser puerquito y poder entender este bendito lenguaje. Eso vamos a aprender aquí mucho. Entonces, cuando dice no pasará los límites de este monte, recuerde que el monte representa hoy que nosotros nos hemos acercado al monte que no se puede palpar, el monte verdadero, no el que era una sombra, lo dice en Hebreos. Entonces, el monte representa hoy la cruz, el ser de arriba, el ser un ángel. El primer pacto no pudo porque los animales y los sacrificios de la sangre de los machos cabríos no pudieron traer al Espíritu Santo y no pudieron traer estas bendiciones. Por eso dice, fíjese bien, no vas a tocar sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Otra vez, bendito hermano, no podemos, así como en el Antiguo Testamento, el que llegaba a tocar el arca moría, que representaba, yo también, Dios no puede habitar con el pecado. Nadie lo puede ver con pecado. Para eso nos limpió la sangre de Cristo Jesús. Porque si
Dios hubiera venido siendo pecadores, hubiéramos muerto al verlo. Bueno, entonces dice en el versículo 13, no lo tocará mano tampoco el monte ni los límites, porque será apedrado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ahora, no tocará la mano ni los límites del monte ni el monte, porque será apedrado o aseteado. Aseteado es con flechas, o apedrado, muerto por el pueblo o por el mismo Dios, sea animal o sea hombre. Ya le dije, bendito hermano, qué significa. Espero ser explícito. Vuelvo a repetir. El primer pueblo no tuvo la bendición que nosotros hoy tenemos de tener a Dios dentro de nosotros. Porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras, sino por fe, hoy los que creímos podemos acercarnos y tener una cercanía. Recuerde que el pecado, dice la palabra, que ponía un muro entre Dios y los hombres, que estábamos alejados de Dios. También el primer pueblo, alejados. Recuerde que Cristo Jesús vino a romper la pared intermedia para hacernos cercanos a Dios. Y vino a traer la paz. Porque cuando entró el pecado, Dios fue nuestro enemigo y nos trajo guerra. Nos trajo enemistad con Dios, el pecado. Cristo Jesús nos vino a reconciliar. Nos vino a poner la paz. Gracias a su muerte nos volvió a ser cercanos a este monte que hoy no se palpa, a este monte verdadero, para ser seres espirituales, no por obras. Vuelvo a repetir. Ahora, el que quisiera este pacto, el que quisiera tener esto sin santidad, moría. Porque sin santidad nadie puede entrar en este pacto. Por eso dice, no tocará mano, porque será apedrado o aseteado, que significa lo santo, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Cuando yo les dé la orden, cuando suene la bocina, subirán al monte. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que una bocina es un instrumento que da un sonido. Generalmente eran unos cuernos las bocinas y generalmente se tocaban cuando iba a haber guerra. Pero de igual manera, ¿qué representa en este versículo 13 la bocina? Que cuando vino Cristo Jesús, vino como bocina a anunciar el Evangelio. Y de igual manera, se nos dijo ir a todo el mundo a anunciar el Evangelio, la bocina. Ahora, cuando venga el Evangelio, cuando venga el mandamiento, porque esta Biblia es profética, cuando venga la bocina, cuando venga, entonces podrán subir al monte. Porque gracias al Evangelio, gracias a que Cristo Jesús no se cayó, gracias a la iglesia que llevó el Evangelio, hoy, a los que creímos en el Evangelio de Cristo, hoy podemos subir al monte sin morir, sin ser apedrados o aseteados. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo. Y, ahora, recuerde que Cristo Jesús, o más bien Moisés, representa como una sombra a Cristo Jesús. Recuerde que Cristo Jesús siempre dijo, y nadie ha subido, el único que ha subido allá arriba soy yo. Y yo he venido a darles testimonio de lo que mi Padre me ha dicho. De cierto les digo. Entonces, siempre que Cristo Jesús bajó y vino, fue para darnos los consejos del Padre. Por eso dice, descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Ahora, aquí se cumple la profecía, bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús vino cuando
todos estábamos en pecado. Y Cristo Jesús vino y al tercer día, una vez que fue a la cruz, nos santificó, porque el pacto de Dios por medio de Cristo Jesús es: te perdono, pero vas a ser para mí. Te lavo y te pongo un vestido blanco, pero vas a ser para mí. Ese es el pacto. Y aquí es una profecía que ya se cumplió. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Ahora, solamente así podemos subir hoy al monte. Solamente santificados podemos subir al monte. Solamente lavados podemos subir al monte. Solamente así podemos tener una comunión con Dios y poder escuchar su voz. Dice en el versículo 15: y dijo al pueblo: estar preparados para el tercer día, no toquen mujer. Bueno, esto, bendito hermano y bendita hermana, si Dios lo permite, mañana, porque ya se me terminó la hora, mañana lo seguiremos profundizando. Recuerde, la bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. La bendita palabra nos dice que los que somos santos, los que somos espirituales, se nos da la capacidad dada por Dios y por Cristo de poder acomodar lo espiritual, y que toda la bendita palabra concuerda armónicamente con el pacto de la cruz, con el pacto de una santificación, con el pacto de que fuimos comprados, con el pacto de ser sacerdotes, no con una cita, sino en cada historia viva que Dios nos permite, en cada enseñanza viva que Dios nos permite. Ahí está Dios, hablándonos de lo mismo, hablándonos de este pacto. Gracias, bendito hermano y bendita hermana, a los que tienen hambre, porque esta es la verdad, para salir del engaño y de todos los que tienen engañados, a los que no cumplen ni creyeron en la locura de la cruz. Así, bendito hermano y bendita hermana, pues yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y recuerde, nunca dejaré de exhortarle, de decirle que si cualquier duda que tiene, ahí están los teléfonos, bendito hermano y bendita hermana, para poder ampliar, para poder profundizar y para poder concordar con otras muchas más bíblicas, aunque Dios me permite estar concordando, pero expanderlo más. Somos siervos de Dios. Así que les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana y gracias.